Buen día. Mi nombre es Guadalupe Ivonne Olalde Dorantes y soy alumna del cuatrimestre en la licenciatura en Ciencias de la Educación impartida por Universidad INECU. El día de hoy les voy a hablar sobre educación preescolar y esta exposición corresponde a la materia de análisis de planes y programas de estudio impartido por la maestra Wendy Peña Casolco. Educación preescolar. Bien, partamos de que la educación preescolar hoy en día es muy importante porque a través de esta los alumnos o los niños aprenden distintas capacidades y habilidades que les van a ayudar para el resto de su vida, no solamente en la vida académica a lo largo de su educación, sino también en su vida diaria. Aprendemos habilidades básicas como lo son el escribir, el expresarnos, motricidad fina y gruesa, entre otras cosas. De ahí radica la importancia en que los niños y niñas acudan a una institución en donde se imparte educación preescolar. Desgraciadamente, nos topamos con casos de niños y niñas que no acuden a educación preescolar y entonces llegan con ciertas deficiencias al nivel primaria. Por ejemplo, nos topamos que en educación primaria no aprendieron a escribir, no aprendieron a leer, no saben agarrar el lápiz, entre otras deficiencias que pues afectan al aprendizaje del alumno. Todo porque no los enviaron previamente a una educación preescolar. Entonces, es por ello que hoy en día la educación preescolar adquiere diferentes retos. Uno de los retos es optimizar el proceso de formación y desarrollo de los niños y niñas, que van desde los 0 hasta los 6 años. Otro reto es que el docente que esté en educación preescolar no debe de entorpecer el aprendizaje del alumno. Para ello se recomienda proponer, no imponer. Hay veces en las que los niños están chiquitos, apenas se están adaptando a esta modalidad de escuela. Ellos no saben qué es estar en un ambiente educativo, entre otras cosas. Entonces, muchas veces los niños van a querer, por ejemplo, no van a tener ganas de estudiar o algo por el estilo. Entonces, ahí el docente que esté en educación preescolar debe de buscar maneras de que el alumno acceda, pero sin necesidad de imponer. Por ejemplo, si a lo mejor los niños quieren jugar y no quieren aprender, pues entonces como maestra decir, ok, niños, ¿qué les parece si nos ponemos a hacer cierta actividad y terminando la actividad jugamos a tal cosa? A eso se refiere este punto, con proponer, no imponer. Exigir, pero no saturar. Recordemos que aquí pues los niños apenas se están adaptando a este proceso educativo. Entonces muchas veces es muy normal que ellos falten con tareas, que ellos falten con actividades, que a lo mejor no trabajen bien en clase. Entonces el docente, volvemos a lo mismo, debe de buscar ciertas estrategias para que el alumno cumpla sin necesidad de saturarlo, sin necesidad de exigirle tanto. Ser firme pero no agresivo. Recordemos que la educación o los seres humanos en general vamos a la escuela para formarnos. Ahí aprendemos valores, entre otras cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos en una actitud negativa o pesada, recordemos que esos pequeños alumnos son como esponjitas. A esa edad los niños simplemente ven cómo actúan los demás para copiar patrones. Entonces, si nosotros como docentes ponemos un mal ejemplo de este tipo, pues podemos malograr la educación de los estudiantes. Entonces es por eso que como docentes siempre tenemos que ser tolerantes, pacíficos y buscar maneras de solucionar problemas sin necesidad de llegar a la violencia y cosas así. Esto con el propósito de que los niños pues aprendan, porque muchas de las veces también los alumnos se encuentran en casa de que los papás son agresivos, que todo lo quieren arreglar a golpes, a groserías, a gritar. Entonces es de suma importancia que nosotros como docentes pongamos el ejemplo, que pongamos paz en clase, que tengamos siempre una actitud positiva, tolerante ante cualquier situación que se presente. Las acciones educativas deben de estimular del lenguaje físico, motor, social, moral y sexual del alumno. Esto también podemos relacionarlo con los campos formativos, los cuales son: el primero es lenguaje y comunicación. Este abarca tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito. Los niños al ser chiquitos, pues obviamente muchos no saben escribir, no se saben expresar. Entonces es bueno que los maestras vayan desarrollando este tipo, como por ejemplo, diario preguntar qué hicieron ayer en la tarde y entonces el niño ya comienza a narrar su historia. Pues bueno, ahí fomentamos la expresión oral. En cuanto a la expresión escrita, pues las famosas bolitas y palitos, las planas de las vocales y posteriormente el abecedario y después su nombre, entonces poco a poquito.
El siguiente campo formativo es el pensamiento matemático. Este abarca números y forma, espacio y medida. Números, pues bueno, sabemos que son básicas para cualquier situación de la vida. Por lo general, en los alumnos de kinder se les enseña del 1 al 5, posteriormente del 1 al 10, del 1 al 20, entonces poco a poquito. En cuanto a forma, espacio y medida, pues a lo mejor poner ejemplos de, a ver, ¿qué es más grande? Un balón o un aro, no sé. Y cuestiones así. Otro campo formativo es exploración y conocimiento del mundo. Este abarca mundo natural y cultura y vida social. Esto, pues, como su nombre lo indica, es para que el alumno aprenda a conocer. Nunca hay que callarlos. Por lo general, los niños son mucho de preguntar. Pues bueno, nunca hay que callar a los niños. ¿Por qué? Porque los niños van aprendiendo, van descubriendo el mundo y son mucho de preguntar muchas cosas. ¿Por qué el pájaro canta? ¿Por qué el perro ladra? Entonces, no hay que dejar que los niños pierdan ese interés por seguir aprendiendo, porque vemos que en niveles posteriores como en primaria, en secundaria, media superior y etcétera, pues el alumno le da pena preguntar, ya no tiene como que esa inquietud por querer aprender. Entonces, para eso es importante que si el niño pregunta algo, responderle, y en caso de que no se sepa la respuesta, buscarla, decir, ok, a lo mejor no sé por qué el pájaro sirva, pero vamos a buscarlo. Entonces, incentivarlo siempre a investigar, ya que siga descubriendo, ya que siga experimentando. El siguiente es desarrollo físico y salud, que comprende coordinación, fuerza y equilibrio y promoción de la salud. Por lo general, pues aquí se trabaja con la motricidad fina y gruesa del alumno. A lo mejor se hacen competencias de sigue esa línea y quien se salga de la rayita, pues pierde. No sé, carreras de costales, de carretillas. Y además, por promoción de la salud, por ejemplo, ahorita la situación que impera en el mundo, pues es importante inculcarle esa cultura de higiene a los niños. Lávate las manos antes de comer, después de ir al baño, te tienes que lavar los dientes 3 veces al día, y pues no solamente mencionarles, sino que ponernos a hacerlos con él. Recordemos que a esa edad los niños replican el comportamiento de los adultos. Entonces, si nosotros como adultos les damos el ejemplo, predicamos con el ejemplo, pues bueno, los niños van a seguirlo. El siguiente es desarrollo personal y social. Comprende identidad personal y relaciones interpersonales. Aquí es donde los niños comienzan a convivir y a comunicarse con otros niños. Muchas veces vemos los casos de los niños que son muy tímidos, o el caso contrario de niños que son muy inquietos. Entonces, el hecho de estar en un ambiente educativo, el convivir con otros niños, el que haya esa interacción entre niños y docente-alumno, pues los ayuda a ellos a relacionarse, a perder a lo mejor esa timidez, o en caso de que seas muy inquieto, a calmarte, y todo lo que comprende relaciones interpersonales, básicamente. El último, y en mi opinión uno de los más importantes, es expresión y apreciación artística. Este comprende expresión y apreciación musical, expresión corporal y apreciación de la danza, expresión y apreciación visual, expresión dramática y apreciación teatral. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque por lo general todos los seres humanos, cuando vamos a la escuela, vamos a que nos eduquen, a decirnos esto es bueno, esto es malo, tienes que comportarte de cierta manera, conocimientos básicos que ya sabemos que se imparten en la educación básica, pero nunca nos enseñan a controlar nuestros sentimientos. Nunca nos enseñan a cómo yo debo de manifestar mi enojo, cómo yo debo de manifestar mi tristeza, cómo yo debo manifestar mi alegría. No nos enseña nada de eso. Entonces las artes nos ayudan a manifestar precisamente eso. Y sobre todo los niños que son chiquitos y que no tienen facetas y que se muestran tal como son, pues son los que más lo necesitan, porque yo pienso que a partir de esa edad el niño va a aprender a canalizar sus emociones y a expresarse asertivamente. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues como dijimos al principio, la educación preescolar es básica y fundamental para todos los seres humanos, porque aquí desarrollamos las distintas habilidades y capacidades que van a formar parte a lo largo de toda nuestra vida, y tanto académica como laboral como personal, todas esas habilidades nosotros las vamos a aplicar día con día. Entonces, es importante que los niños acudan a una educación preescolar para que no lleguen a deficiencias en primaria, como es el no saber escribir, el no saber contar, el no saber leer, cosas que van a afectar su aprendizaje, van a afectar la autoestima del niño, porque aunque parezca que no, hay niños que
al no poder hacer las cosas se sienten impotentes, se ponen tristes y es por eso que hoy en día vemos tantos casos de niños que no les gusta la escuela, que dicen, no, yo para la escuela no sirvo, yo para la escuela no nada. Entonces es fundamental, uno, enviar a los niños a una educación preescolar. Dos, que haya buenos docentes en educación preescolar. Y tres, que haya un seguimiento por parte de los padres de familia. De nada sirve que yo en el kinder le diga al niño que sea honesto si en casa le enseñan cosas que lo enseñan a ser deshonesto. Entonces esto es una triangulación docente, alumno, padre de familia. Y no solamente en educación preescolar, también en primaria y en nivel secundaria, pero sobre todo en educación preescolar porque volvemos a lo mismo, los niños son chiquitos, están aprendiendo, apenas están descubriéndose a sí mismos, apenas están descubriendo el mundo, apenas están aprendiendo cosas. Entonces es importante que tengan una buena guía. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por su atención.